Saludos cordiales a todos los que se integran por las redes sociales a este estudio de la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a estudiar el tema la batalla de Armagedón. Antes de empezar este estudio vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque vamos a estudiar tu palabra. Necesitamos tu bendición y tu protección en este día y que podamos aprender y entender todo lo que tú nos quieres enseñar en este día. Bendícenos, cuídanos y protégenos. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, el tema de hoy, de este estudio, es la batalla de Armagedón. Vamos a tener nuestras Biblias a la mano. Vamos a abrir en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículos del 13 al 16, donde el profeta Juan declara lo siguiente. Apocalipsis, capítulo 16, versículos del 13 al 16. Dice así. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16, versículos del 13 al 16. Con esto en mente, en concordancia con esta profecía bíblica, podemos expresar las siguientes deducciones. Primero, que la batalla tiene lugar en el gran día del Dios Todopoderoso. De manera que si logramos determinar cuándo tiene lugar el gran día de Dios, podremos encontrar también cuándo ocurre dicha batalla. Al considerar el día de Dios en santa visión, los antiguos profetas exclamaron: Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Todo esto está en Isaías, capítulo 16, versículo 6. Está también en Isaías, capítulo 2, versículos del 10 al 12. E Isaías, capítulo 2, versículos 20 y 21. Por otro lado, el gran día del Señor, correspondiente a su venida,
para castigar a los habitantes de la tierra se describe así. Esto lo encontramos en Salmos capítulo 50, versículos 3 y 4, que dice, Salmos capítulo 50, versículos 3 y 4. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Salmos 50, 3 y 4. Y en Apocalipsis capítulo 6, versículos del 15 al 17 dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis capítulo 6, versículos del 15 al 17. Y en el libro de Mateo, capítulo 25, versículos 31 y 32 encontramos la siguiente declaración. Mateo 25, 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mateo capítulo 25, versículos 31 y 32. Con este contexto bíblico podemos decir que la batalla de Armagedón, en su periodo más crítico, tiene lugar entre la séptima plaga y la segunda venida de Jesús a la tierra. Repito, con este marco bíblico se puede decir que la batalla de Armagedón, en su periodo más crítico, tiene lugar entre la séptima plaga y la segunda venida de Jesús a la tierra, cuando se siente a juzgar a las naciones. La segunda deducción es que, determinado el sitio en donde en el día del Señor ocurren las desolaciones de la tierra y la destrucción de sus habitantes, podemos localizar el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El libro del profeta Joel nos dice lo siguiente. Vamos a pasar a Joel, capítulo 3, versículo 2, versículo 11 al 14. Joel, capítulo 3, versículo 2, y luego desde el versículo 11 hasta el 14. Dice así: Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Juntaos y venid, naciones todas alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Esto está en Joel capítulo 3, versículos 2, 11, 12 al 14. El valle de Josafat es el valle en donde Dios es el juez, pues Josafat significa Dios juzga. Es el valle de la decisión, porque en este tiempo la decisión final de Dios será tomada. La palabra de Armagedón
viene de dos palabras hebreas, Ar, que significa ciudad o población grande, y Magedón, que proviene de la palabra hebrea Moed, que significa congregación. Entonces, se puede pensar que el lugar de la batalla es toda la tierra y que su punto más álgido será donde Dios se siente a juzgar a todas las naciones y éstas se congreguen alrededor del trono. Con respecto al día del juicio final, en el libro de San Judas, en el Nuevo Testamento, encontramos lo siguiente. Vamos a Judas, versículos 14 y 15. Dice así: De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esto está en Judas, versículos 14 y 15. Las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Mateo declaran lo siguiente. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 64 y Mateo 24, versículo 31. Dice así: Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo capítulo 26 versículo 64 y Mateo capítulo 24 versículo 31. Por medio del profeta Malaquías se dice lo siguiente. Vamos a Malaquías 3:5. Dice así: Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:5. La inspiración divina, comentando el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 31, y del libro de Judas, versículos 14 y 15, nos dice lo siguiente. Dice el don divino: En estas enseñanzas, Cristo buscó impresionar a los hombres con la certeza del advenimiento del juicio y con su publicidad. Este no es el juicio de unos pocos o aún de una nación, sino del mundo entero de seres humanos inteligentes. Se llevará a cabo en la presencia de otros mundos, de manera que el amor, la integridad, el servicio del hombre por Dios pueda ser honrado en el más alto grado. El Hijo del Hombre vendrá en las nubes de los cielos con su propia gloria y la gloria de su Padre y la gloria de sus santos ángeles. La ley de Dios será revelada en su majestad, y aquellos quienes han estado en desafiante rebelión contra los santos preceptos entenderán que la ley que ellos invalidaron, la despreciaron y la pisotearon es el carácter de Dios. Vívidamente, ante la mente de cada obediente y transgresor de la ley será presentada la escena cuando el sábado fue dado primero en el Edén. También serán presentadas las escenas del Sinaí en toda su grandeza, Dios el Padre y los santos ángeles,
y la oscuridad del resplandor de los relámpagos, el trueno, la tempestad y el terremoto, el sonido de trompeta sonando más y más, y la voz de Dios proclamando su santa ley, la gloria de esta escena se ha perdido de las mentes de aquellos que debían guardar en el recuerdo. Pero cuando venga el gran día, la ley de Dios declarará su alta autoridad, pronunciando culpable de transgresión a cada hombre quien ha despreciado un así dijo el Señor. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo. También le dio autoridad de ejecutar el juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. En su naturaleza humana está la razón para esta delegación. Dios ha encontrado todo el juicio o ha encomendado todo el juicio a su Hijo, porque sin lugar a duda Él es Dios manifestado en la carne. En el día del castigo final y la recompensa, ambos, santos y pecadores, reconocerán en quién fue crucificado el juez de toda vida. Cada corona que es dada a los santos del Altísimo serán colocados por las manos de Cristo, aquellas manos que sacerdotes y dirigentes crueles le condenaron y les crucificaron en la cruz. Solamente Él puede dar la consolación de la vida eterna. Solemne será el día de la decisión final. En la visión profética, el apóstol Juan describe lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12, que dice: Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12. Entonces, no es de tremenda importancia para nosotros individualmente que nuestras obras sean correctas. El apóstol dice en Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 y 16, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 y 16. Todo esto lo encontramos en la Review and Herald del 22 de noviembre de 1898. Sigue diciendo el don de profecía lo siguiente en el libro Testimonios para los Ministros, página 132. Frente a los mundos no caídos y el universo celestial, el mundo ha de dar cuenta ante el juez de toda la tierra, el mismo a quien han condenado y crucificado. ¿Qué día de ajuste será aquel? Es el gran día de la venganza de Dios. Cristo entonces no estará en el tribunal de Pilato. Pilato y Herodes y todos los que se burlaron del Señor, lo azotaron, rechazaron y crucificaron, comprenderán entonces qué significa sentir la ira del Cordero. Sus hechos aparecerán ante ellos en su verdadero carácter.
Y en el libro Hijos e Hijas de Dios, página 343, encontramos la siguiente declaración. En la solemne reunión del último día, a la vista del universo, se leerá la razón de la condenación de los pecadores. Por primera vez, los padres conocerán cuál ha sido la vida secreta de sus hijos. Habrá una revelación general de los secretos y motivos del corazón, porque todo lo que está escondido será manifestado. Aquellos quienes se burlaron de las cosas solemnes conectadas con el juicio, se despertarán de su borrachera cuando se vea frente a su terrible realidad. Aquellos que habían despreciado la palabra de Dios se verán ante el autor de los oráculos inspirados. No podemos vivir sin referencia al día del juicio, porque aunque ha demorado, ahora está cerca, aún a las puertas, y se da prisa gradualmente. Y en el libro Patriarcas y Profetas, página 352, dice: las escenas del Sinaí debían darle al pueblo una idea de las escenas del juicio. El sonido de una trompeta llamó a Israel a presentarse ante Dios. La voz del arcángel y la trompeta de Dios llamarán a la presencia del juez desde todos los confines de la tierra, tanto a los vivos como a los muertos. El Padre y el Hijo, asistidos por una multitud de ángeles, estaban presentes en el monte. En el gran día del juicio, Cristo vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes. Esto está en Mateo capítulo 16, versículo 27 y Mateo capítulo 25, versículos 31 y 32. Hermanos y hermanas, las fuerzas del mal no se rendirán en el conflicto sin hacer una gran guerra. La batalla de Armagedón será librada. La séptima plaga ha sido puesta sobre los desobedientes. Entonces la trompeta tras trompeta será tocada y castigo tras castigo será vertido sobre los habitantes de la tierra. El pueblo de Dios será libertado, la tierra será convertida en un abismo y el macho cabrío, símbolo de Azazel, será enviado al desierto con los pecados de Israel, según Levítico 16:21. Jesús con justicia juzgará y hará la guerra. El don divino, refiriéndose a la ejecución del juicio final, dice lo siguiente: en el gran día del juicio final, los muertos han de ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:12. Entonces, por el poder de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. En esta forma el santuario será liberado o limpiado de los registros del pecado. En el símbolo, esta gran obra de expiación o el acto de borrar los pecados estaba representada por los servicios del día de la expiación, o sea, de la purificación del santuario terrenal, la cual se realizaba en virtud de la sangre de la víctima y por la eliminación de los pecados que lo manchaban. Así como en el día de expiación final, los pecados de los arrepentidos han de borrarse de los registros celestiales para no ser ya recordados. En el símbolo terrenal eran enviados al desierto y separados para siempre de la congregación.
Puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo será concluida cuando se saque el pecado del santuario celestial y sea colocado sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Así, en el servicio simbólico, el ciclo anual del ministerio se completaba en la purificación del santuario y la confesión de los pecados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, según Levítico capítulo 16, versículos del 20 al 22. De este modo, en el servicio del tabernáculo y en el del templo que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y al ministerio de Cristo. Y una vez al año, sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás y hacia la purificación final del universo, que lo limpiará del pecado y de los pecadores. Todo esto lo encontramos en Patriarcas y Profetas, páginas 371 y 372. Sigue diciendo el don divino. La batalla de Armagedón será librada y aquel día no nos debe encontrar durmiendo. Debemos estar despiertos como las vírgenes prudentes, teniendo el aceite en nuestras vasijas con las lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles para dirigir la batalla. Solemnes eventos están sobre nosotros por revelarse. Trompeta tras trompeta está por sonar, castigo tras castigo, uno tras otro, serán puestos sobre los habitantes de la tierra. Escenas de gran interés están sobre nosotros. Esto lo encontramos en la carta 109 del año de 1890. Entonces se ejecutarán los juicios condenatorios descritos por las trompetas en los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis. Mirando esta escena, el profeta Jeremías exclama: mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. Esto lo encontramos en Jeremías capítulo 4, versículos 19 y 20. Y luego el profeta dice lo siguiente. Vamos a ver a Jeremías capítulo 4, versículos del 23 al 26. Dice así: miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Jeremías capítulo 4 versículos del 23 al 26. La tierra es desolada hasta convertirla en un desierto y los pecadores son destruidos por misericordia. Y dice finalmente en el libro Conflicto de los Siglos, página 716, lo siguiente:
Ahora se realiza el acontecimiento predicho por el último solemne servicio del día de las expiaciones. Una vez terminado el servicio que se cumplía en el lugar santísimo, y cuando los pecados de Israel habían sido quitados del santuario por virtud de la sangre del sacrificio por el pecado, entonces el macho cabrío emisario era ofrecido vivo ante el Señor, y en presencia de la congregación el sumo sacerdote confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones a causa de todos sus pecados, cargándolos así sobre la cabeza del macho cabrío, según lo encontramos en Levítico capítulo 16, versículo 21. Asimismo, cuando el servicio de propiciación haya terminado en el santuario celestial, entonces, en la presencia de Dios y de los santos ángeles y de la hueste de los redimidos, los pecados del pueblo de Dios serán puestos sobre Satanás. Se le declarará culpable de todo el mal que les ha hecho cometer, y así como el macho cabrío emisario era despachado a un lugar desierto, así también Satanás será desterrado en la tierra desolada, sin habitantes y convertida en un desierto horroroso. Hasta aquí, mis hermanos, amigos, el estudio de la batalla de Armagedón. Que Dios nos cuide y nos guarde. Maranata, el Señor viene pronto. Prepárate.